además, ¿no? Podemos entonces observar con mayor precisión también cómo es que el gradiente de desarrollo que estamos obteniendo y estamos viendo visibles de los omites es de tipo céfalo-caudal. Bien. Ok. Pero se formaron los omites. Ya vimos que tienen diferentes regiones. ¿Qué es lo que ocurre con estos omites? Entonces acá nuevamente tenemos a esas células que están formando parte del somite. Vimos que en principio eran células tipo mesenquimatoso, que se transformaron en células epiteliales, y además dijimos que estas células están recibiendo señales tanto del tubo neural, o del tubo neural, como de la notocorda. Además, ellas mismas comienzan a secretar factores como uno se denomina paraxis, que van a participar en cómo se diferencian estas células. Y entonces observen cómo esas células que estaban formando solamente un paquete se empiezan a distribuir y a concentrar de manera diferencial alrededor de la notocorda y del tubo neural, formando tres grandes sectores. El sector más superficial, que está en contacto con el ectodermo, recibe el nombre de dermátomo. A continuación tenemos el miótomo y después tenemos el esclerótomo. ¿Ok? Observen ustedes además, ¿no? Como hemos visto acá, como vamos a ver acá, cómo dependiendo del sector en el que nosotros nos encontremos, esos tipos celulares, van a recibir mayor o menor influencia de las señales que están dando tanto el tubo neural como la notocorda y como el mismo ectodermo. Entonces, esto va a permitir, junto con el crecimiento del embrión, que haya una distribución de los diferentes sectores que se encontraban en el somite y que incluso células que estaban formando parte de este gran paquete migren para llegar a otros lugares del organismo. ¿Ok? ¿Sí? Pero esa división no termina ahí, sino que vean ustedes, sobre todo el esclerótomo, ¿no? Esta estructura que se encuentra en más estrecha relación con la notocorda, con el tubo neural, se sigue diferenciando de tal manera que podemos encontrar la parte dorsal, la parte lateral, la parte ventral, la parte central. Y se puede, ¿para qué tanto maldito nombrecito, no? O sea, que a mí que me importa si veo un paquete celular. Bueno, porque esas células justamente, cuando el embrión siga creciendo, se van a distribuir de manera diferencial. Observen ustedes cómo, por ejemplo, el esclerótomo de tipo ventral, si ustedes lo ven, se va a asociar básicamente con la presencia de la notocorda y la va a empezar a rodear, mientras que, por ejemplo, la parte del esclerótomo lateral, ¿no? Se encuentra asociada, vamos a ver, con la migración de células, y la parte del esclerótomo dorsal se encuentra asociada al tubo neural, e incluso parte de ellas va a formar el meningotomo, que como su nombre lo dice, obviamente va a participar con las meninges. ¿Ok? ¿Seguimos? Observen ustedes, ¿no? Entonces, ese grupo de células que aparentemente nosotros estábamos viendo, que primero, si ustedes vean acá en este aumento en un estadio más temprano, ¿y por qué decimos que es más temprano? Otra vez porque vemos que el tubo neural aún no está cerrado. Entonces, este es más temprano que este. ¿Ok? Entonces, vean ustedes cómo partimos de un grupo de células mesenquimales que se epitelializan y que además son muy semejantes todas ellas, y sin embargo dijimos que van a asociarse y van a distribuirse tanto en densidad como en diferentes tipos, formando, ¿no?, los diferentes sectores de ese mesodermo paraxial. Y en específico vamos a hablar ahora de lo que pasa a este sector, que es parte del esclerótomo, ¿ok? Y que nos va a dar lugar a la formación del esqueleto axial. ¿Me siguen? ¿Vamos bien?
Ok. Entonces, vean ustedes, este esclerótomo, que se acuerdan que dijimos que crecía muchísimo y que nos daba lugar a diferentes sectores, el lateral, el central, el ventral. Vean ustedes cómo cada uno de esos sectores, por ejemplo el ventral, da lugar a los cuerpos vertebrales y a los discos intervertebrales, mientras que el lateral da parte distal de las costillas, algunos tendones, el dorsal da a la parte dorsal del arco neural y los procesos espinosos, y el central da lugar a los pedículos y la parte de los arcos neurales, la parte proximal de las costillas, y el medial o meningotomo a las primicias y vasos sanguíneos de las niñas. ¿Ok? Entonces, obviamente, entonces se va a formar justamente la columna vertebral con cada una de sus vértebras. Ustedes por anatomía también saben que hay diferentes tipos de vértebras y en cada somite se forma una vértebra. No es tan fácil la cosa, no las pone tan fácil la naturaleza, porque justamente dependiendo de la densidad celular que haya en cada uno de estos somites esclerótomo que está diferenciando básicamente, entonces tenemos también diferentes densidades celulares. Entonces esas densidades celulares junto con la parte del sistema nervioso que está diferenciando, junto con la parte vascular, va a dirigir tanto a los vasos sanguíneos como a los nervios por los sectores por los que puede atravesar. Hay sectores que son tan densamente poblados que impiden el paso de esas arterias y de esos nervios, de tal manera entonces que la localización de los nervios y la localización de las arterias es específica y que está definida justamente por la densidad celular que encontramos en ese esclerótomo en diferenciación. Acá observen ustedes, ¿no?, cómo se señala a las vértebras de sus diferentes niveles y cómo se va mostrando cómo es que se van formando, algunas del C4 con el C5, otras del C6 con el C7, para dar lugar justamente a las diferentes vértebras en la médula. Todo esto, además, está correlacionado justamente con la expresión de genes. Los genes, básicamente del tipo Hox, tienen que ver con la diferenciación de estas vértebras y vean ustedes que no solamente el tipo de Hox que se expresa en cada sector varía, sino que incluso la cantidad de justamente de la actividad de estos genes varía con respecto al sector de la columna que nosotros estemos estudiando. Entonces es un proceso bastante complejo y que todavía se sigue estudiando porque siguen habiendo muchas lagunas. Como dijimos, parte también del esclerótomo, ¿no?, va a formar justamente parte de los discos intervertebrales y además también de los sectores que están rodeando a la notocorda, de tal manera que la notocorda queda inserta justamente en ese sector de la columna y va a estar rodeada por parte del esqueleto. El núcleo pulposo, entonces, de cada de estas vértebras corresponde a la notocorda que se bien, pero nosotros hemos hablado justamente de células mesenquimatosas que se transformaron en epiteliales, y si son células, ¿cómo es que llegan a formar estas vértebras? O sea, el tipo de tejido es bien diferente, y entonces existen justamente fenómenos que están asociados a la proteína modeladora del hueso, ¿sí?, junto con otros factores también de diferenciación, que van a hacer que las células de este esclerótomo se transformen en condrocitos. Ustedes se acuerdan del tejido cartilaginoso, ¿se acuerdan? Allá de CC2, que lo que van a hacer esas células es justamente empezar a secretar factores de la matriz
que van a cambiar el entorno de estas células y lo va a empezar a formar, lo va a empezar a transformar ¿a qué? A un cartílago de tipo hialino. Y además, ustedes se acuerdan que ese cartílago hialino justamente era el molde. Se acuerdan que había dos tipos de osificación, la osificación intermembranosa y la osificación endocondral, justamente en donde partíamos de qué? De el tejido cartilaginoso hialino, y de ahí había procesos que nos daban lugar a la formación del músculo. ¿No les parece maravilloso? Es que es maravilloso, no me digan que no es maravilloso como estamos señalizando. ¿Quedó clarísimo? Bueno, los procesos son tan complejos cada vez que se sigue estudiando cada vez más, que ahora se ve que realmente cada cuerpo vertebral, al menos 4 somites, es decir, 2 pares sucesivos de somites, participan en la formación de un único cuerpo vertebral. Seguramente cuando sigamos estudiando vamos a encontrar más datos que aporten sobre este proceso. Ok, así como se nos formaron entonces las vértebras, también parte de ese esclerótomo, ¿sí?, va a participar en la formación de los tendones. Pero no solamente eso, sino que los somitos pueden dar lugar a diferentes tipos de células maduras. Vean ustedes, pues pueden dar adipocitos, condrocitos, osteocitos, células endoteliales, pericitos, fibrocitos, células musculares y células del sistema nervioso. O sea, los somitos, ya vieron por qué son tan importantes, y las células del sistema. ¿Ok? ¿Quedó claro? Obviamente, si durante el desarrollo llega a haber alguna malformación en este proceso, la formación de vértebras, alguno de los factores que están influyendo sobre su formación se desvía, no se lleva a cabo. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Justamente que esta separación por las vértebras no se lleve a cabo. Entonces, al momento del nacimiento podemos encontrar fenómenos como este que se denominan espina bífida, en donde parte del grupo nervioso y vascular, ustedes, se encuentra asociado, se cerró del todo, y entonces podemos encontrar este tipo de formación, o incluso este tan grave como es un meningocelio, que en este sector lo vemos a nivel cervical, en donde vean ustedes cómo el espacio subaracnoideo sobresale, ¿no? Y entonces queda atrapado formando esta estructura que vemos. O podemos también tener alteraciones en el desarrollo de las vértebras. Por ejemplo, este nene no se le formó la clavícula, y entonces eso permite que se puedan aproximar sus dos sectores de los hombros, ¿no? Y que además su apariencia corporal sea totalmente diferente a la que conocemos. ¿Ok? Bien. Pasamos a otro sector de este mesodermoparasial. Entonces vamos a hablar del dermatomiotoma, ¿sí? Entonces, en este esquema, obviamente, nuevamente tenemos a este mesodermoparasial. Hablamos ya del esclerótomo, y vean ustedes, el que se encuentra más en estrecho contacto justamente con la parte ectodérmica es la parte del dermomiotoma. Primero se conoce como dermomiotoma, pero a medida que ocurre el desarrollo, como ya vimos, se van a formar dos grandes placas, el dermátomo y el miótomo. El dermátomo nos va a dar lugar a la dermis de la piel, de la espalda y del cuello, mientras que el miótomo nos va a dar lugar a la musculatura esquelética de la pared del cuerpo y de las extremidades. Entonces, su nombre, obviamente, ¿no? Dermátomo y miótomo nos dicen claramente con qué están relacionados y van a ser fácilmente recordables por todos ustedes. Acá lo que les traía es justamente una diapositiva en la que muestra
cómo nuevamente la diferenciación de estas dos capas tiene que ver con la presencia de moléculas, ¿no?, que son secretadas tanto por el tubo neural, por la mitocondria, incluso por las propias células mesenquimales, y que entonces permiten la diferenciación de estas dos capas. Vean ustedes que partimos de células epiteliales que se encontraban en el somito, ¿sí?, que van a sufrir fenómenos de determinación, diferenciación y de maduración. ¿Qué significa esto? Que estas células se transforman en células progenitoras de células miógenas progenitoras que finalmente se diferencian en mioblastos, y estos mioblastos se transforman o forman los miotubos, los mismos que al agregarse van a formar a la fibra muscular. Todos estos procesos de determinación, diferenciación y maduración obviamente están relacionados con diferentes factores activadores que van a participar en los diferentes procesos que estamos mirando. Vean ustedes cómo hay activadores que vienen a partir del ectodermo dorsal, del tubo neural y de la notocorda, como son el MIT5 y el PAX, que actúan también en conjunción con factores de proliferación hasta la formación de la miogenina, y que va a actuar sobre los genes de los miotubos para justamente posibilitar que los genes de las fibras musculares se activen y se nos forme lo que conocemos como la célula muscular por excelencia. ¿Se acuerdan que las células, una vez que estaban formadas, obviamente sus características son de contracción y de relajación? ¿Y gracias a quién? Pues gracias a nuestros aparatos contráctiles, en donde aparecían las moléculas de ¿qué? Las moléculas de actina y miosina, formando a los sarcómeros. ¿Se acuerdan ustedes, no es cierto? Cuando se forman estos miotubos y estas fibras musculares, algunas de las células además quedan sin fusionar dentro de la fibra, formando células satélites. Ustedes se acuerdan cuando vimos tejido nervioso que había células, muscular, había células satélites, y entonces que esas en algún momento determinado van a permitir la diferenciación y formación de nuevas fibras musculares. En esta tabla observan ustedes cómo se señala el origen embrionario, el tipo de músculo derivado e incluso el tipo de inervación que recibe. Pero vamos a ver sobre todo el origen embrionario. Vean ustedes cómo se marcan diferentes tipos de músculos dependiendo del somite o del somitámero que nosotros estemos estudiando, y cómo a partir del mesodermo de la parte esplácnica se van a formar el músculo cardíaco y los músculos rectos del tubo digestivo en las vías respiratorias. Entonces, lo que es importante es que todos los músculos entonces van a derivar de estas capas de los de esta capa del mesodermo paraxial que se diferenció en miótomo. Todas excepto los músculos constrictor y dilator de la pupila, que derivan del neuroectodermo, y las células mioepiteliales del ectodermo. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de células mioepiteliales asociados con el vaciamiento de estructuras que están asociadas a glándulas, ¿no es cierto? Pero entonces en ese caso las células provienen de origen ectodermo. Bien, obviamente también si esta diferenciación, crecimiento y migración, porque habíamos dicho que muchas de estas células migran hacia los lugares en donde van a ejercer su acción, entonces vamos a tener nacimientos de niños que tienen, por ejemplo, como el síndrome de ciruela pasa, en donde vemos una ausencia de musculatura abdominal, y entonces tiene esta apariencia porque este proceso no se llevó a cabo de manera adecuada. Como dijimos, el músculo cardíaco y el músculo liso van a provenir del mesodermo esplácnico, ¿no? Y el músculo liso parte por el mesodermo somático.
¿Ok? Básicamente, el músculo cardíaco vamos a tener toda una sesión de ver cómo se forma el corazón, cómo es que lleva a cabo esta diferenciación, pero acuérdense que viene de la placa del mesodermo esplácnico, obviamente con fenómenos relacionados como los que vimos con el músculo esquelético, en donde actúan factores de transmisión y de señalización para las células que van a dar lugar a estos órganos. Bien. Observen ustedes entonces que tenemos un embrión, ¿no?, en el que podemos definir, como dijimos, un eje a nivel cefálico, a nivel caudal. Vimos además que había dejado de ser plano y se había formado como un tubo, ¿no es cierto? Vimos la diferenciación de los somites, que es del sector cefálico hacia el sector caudal. Hablamos también de que el sector caudal en el humano desaparece. Y vean ustedes que además, ¿no?, a pesar de que nos estamos refiriendo a este sector, en el embrión mismo, como dijimos, está acompañado por fenómenos que van a ir asociados con la diferenciación del sistema nervioso central, con la formación de los arcos faringios y acá como una gran estructura el corazón, que va a comenzar como un tubo y que después vamos a ver cómo es que se transforma en la estructura que conocemos. Y dijimos entonces que era un cilindro, y entonces lo que nos falta para conformar el embrión como un individuo que podemos reconocer es justamente que la formación de las extremidades. ¿Sí? Observen ustedes que además con toda esta señalización y la formación y diferenciación de los somites, nosotros tenemos todos los elementos que están conformando a las extremidades. ¿Por qué? Porque tenemos hueso, tenemos músculo. La diferenciación del sistema nervioso, podemos ya tener nervios, con la del corazón, de vasos, de vías asociadas con la irrigación que van a recibir. Y entonces, alrededor del día 24 aparecen estas estructuras, sobre todo las asociadas más cefálicamente, que se denominan como esbozos de las extremidades. Observen ustedes además que estos esbozos aparecen a nivel de C5, C8, alrededor del día 24, mientras que las que son más caudales, las L3 a L5, aparecen en el día 28. Y nosotros entendemos ahora esto. ¿Por qué? Porque la diferenciación del somite que dijimos es de cefálica a caudal. Entonces, mientras que acá ya están ocurriendo fenómenos de diferenciación que nos permiten justamente la formación de estos esbozos para las extremidades, acá todavía no ocurre. ¿Ok? Bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Vean ustedes, tenemos dos esquemas para explicarlo. Cuando tenemos justamente la diferenciación de estos sectores dentro del miótomo y dentro del esclerótomo, hay células que van a migrar, que migran hacia un sector que se denomina como un primordio de la extremidad. Y eso lo vemos mejor en el siguiente esquema. Observen ustedes, tenemos el tubo neural, la notocorda, y tenemos justamente acá a la parte del esclerótomo, del miótomo y del dermátomo, que van a enviar células, ¿no? Vamos a tener acá un grupo de células que van a poder diferenciarse en todos los elementos que van a constituir a ese miembro. Y además, no solamente eso, sino que están acompañadas por elementos tanto del tipo neural como del tipo vascular. Entonces, todo esto va a conformar lo que se conoce con el nombre de cresta. Lo que vamos a poder observar es una cresta ectodérmica apical que tiene esta apariencia y que se refiere como a un engrosamiento del ectodermo que se encuentra mostrando o sobre el borde del distal del esbozo que va a formar la extremidad. ¿Ok? Vean ustedes, ¿no? Acá en esta microfotografía vemos a este primordio apical que tiene una cubierta de tipo ectodérmica, y si hacemos un corte, vean ustedes que esta cresta ectodérmica
apical se encuentra justamente sobre células de este mesodermo que migró hasta ese sector y que las células, tanto ectodérmicas como las células de ese mesodermo distal que ha llegado hasta este lugar, interactúan entre ellas dos y que entonces van a permitir que se dé la formación de esa extremidad. De tal manera que si llegamos a extirpar esta cresta ectodérmica por la zona de progresión, vamos a detener el crecimiento de los elementos que van a formar. Obviamente, ¿no? Todas estas células también están acompasadas con señales que van a permitir la diferenciación no solamente de la parte muscular, sino de la parte del esqueleto, asociadas a la presencia de los genes HOX. Dentro de ese primordio que estamos viendo, se pueden distinguir diferentes tipos de zonas. No es lo mismo estar en el borde pegado junto al sector ectodérmico que estar hacia el sector más proximal de donde se encuentra la diferenciación de las células del mesodermo, y tampoco encontrarse en la parte anterior que en la parte posterior. Es decir, existen regiones de polarización. Esa polarización que justamente asociada a la presencia y a la expresión de señales del Sonic Hedgehog va a permitir justamente que haya una diferenciación de los tipos celulares y de la formación, vean ustedes acá, ya de los miembros y de las, en este caso, de la parte más extrema, que sería la formación de los dedos. Observen además que en un principio están todos sin separar los dedos, ¿no? Ya en esta fase los vemos más separados conforme va pasando el tiempo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Tanto a nivel de la mano como a nivel del pie, donde se van formando todas estas estructuras. Pues lo que ocurre es que, así como hay fenómenos también de crecimiento y de diferenciación, existen fenómenos de apoptosis de ese mesénquima, sobre todo el que se encuentra a nivel interdigital, y es inducido nuevamente por la proteína modeladora del hueso, y entonces hay especies en donde esa señalización no se da, y que podemos tener a nuestros amigos los palmípedos, mientras que cuando ese fenómeno no ocurre a nivel del ser humano, que aparece en un momento determinado del desarrollo y siempre en los mismos lugares, entonces ocurren estos fenómenos en donde la señalización no fue del todo correcta y se puede realizar una intervención y entonces llegar a tener separados los dedos. ¿Ok? Entonces, los fenómenos de apoptosis, que uno los señalaría como de muerte celular, no solamente es porque van a destruir, sino porque también están modelando y están ejerciendo fenómenos de señalización a nivel de la formación, por ejemplo, en este caso de las extremidades. Dijimos además que había una señalización dorsal, ventral, anterior, posterior, que tiene que ver con qué? Justamente con la diferenciación tanto de los tipos de músculos como de el tipo de hueso que se encuentra en cada uno de los sectores. Y gracias a eso podemos tener los fenómenos de extensión, de flexión, y podemos reconocer un sector dorsal y ventral del brazo. Y para que eso se dé, justamente todos los sectores de los que hablamos que se encontraban en este primordio tienen que estar ejerciendo efectos unos sobre otros. Entonces, vean ustedes, ¿no? Las extremidades superiores, como dijimos, aparecen antes que las inferiores, y la condensación del mesénquima nos va a dar lugar al cartílago o a las articulaciones que están formando a estas extremidades. Si nosotros hacemos un resumen, observen ustedes entonces
que para el desarrollo de las extremidades están participando el mesodermo y el ectodermo, que también está dando señales. Ese ectodermo, ¿no? Dijimos que formaba la cubierta de la cresta ectodérmica apical, mientras que el mesodermo, en su sector lateral, formaba la hoja somática, la zona de progresión que está conformando ese primordio para la formación de las extremidades. Y que entre ellos están ejerciendo fenómenos de inducción, de señalización, que va a permitir justamente que este primordio crezca. Entonces, la hoja somática va a formar la pared corporal, el conjuntivo y los huesos, y la cresta ectodérmica apical va a formar la parte epidérmica de esa extremidad. Mientras que a partir del mesodermo paraxial, como vimos con los somites, se forma el diótomo y obviamente los músculos esqueletos articulares de ese individuo. Y a partir del tubo neural viene una inervación. De la cresta neural, la inervación. Y en todo este proceso existen diferentes mecanismos de inducción que están todos, son diferentes, pero están interconectados para darnos lugar a los diferentes ejes, el próximo distal, el antero posterior y el dorso ventral. Obviamente, ¿no? Nuevamente, si tenemos malformaciones si estos eventos no ocurren de manera sincrónica durante el desarrollo, podemos tener justamente procesos desacoplados, no solamente por fenómenos propios del proceso embrionario, sino que también pueden ser inducidos por fármacos, como en el caso de la talidomina. Ustedes son muy jóvenes, pero la talidomina era un fármaco que se creó por allá en la Segunda Guerra Mundial, se descubrió, y las mujeres embarazadas que tenían muchas náuseas y que presentaban procesos que no eran del todo buenos acompañados del embarazo, y muchas mujeres que quejan de vómitos, náuseas y demás. Entonces encontraban este fármaco que se